Bueno, muchísimas gracias a la Secretaría Académica por la oportunidad bueno, comentar un texto que he releído en los últimos tiempos y que me parece uno de los textos más extraordinarios con los que tuve en mis manos. Creo que esta vez me tocó ver la primera edición de los años 70, que es Megafón o La Guerra. Este es un libro, creo que fantástico. En primer lugar, por el contexto en el cual se da, que es durante, digamos, un periodo histórico que se conoce como el periodo de la resistencia peronista, ¿no? A partir del cruento golpe de Estado que derroca al gobierno de Perón en el año 55, empieza casi inmediatamente a producirse una profusa producción literaria y ensayística. Aparecen autores como Rodolfo Walsh, Arturo Jauretche, José María Rosa, Scalabrini Ortiz, Alice Buren, entre otros tantos, Juan José Hernández Arrey, que comienzan a partir de este verdadero nodo de inflexión histórica a producir textos, digamos, a textualizar problemas, como decíamos, problemas que acontecían en la Argentina, pero además, sumado a esto, una profunda labor metapolítica y conspirativa en el sentido de que la resistencia, bueno, aspiraba, digamos, a derrocar un gobierno de facto y restituir y restaurar la democracia. Megafón es un texto complejo porque, digamos, está inscripta en la original y trascendente visión de Marechal, que entre otras cosas considera que un proceso épico, como era la resistencia, no podía agotarse en una energía ciega que se destruye a sí misma, sino que de alguna manera esa energía solo podía de alguna manera tener un resultado virtuosa si estaba enmarcado en un principio superior que le otorgara sentido. En el caso de Megafón, ese sentido que le otorga la épica es la recuperación de la patria en dos aspectos. Un aspecto que sería el terrenal, y que tiene que ver justamente con una batalla de tipo más política, más mundana, tendiente justamente a dar una vuelta de historia y a neutralizar el proceso contrarrevolucionario, pero por otro lado una batalla celestial que tenía que un poco que ver con el campo de lo filosófico, es decir, el sentido, digamos, una batalla por el sentido del estratégico, el sentido de la patria, el sentido futuro. Puede en algunos sentidos considerarse como una novela de crítica política en tiempos posteriores a un proceso absoluta que estuvo teñido por fusilamientos, persecuciones, censura, un proceso claramente represivo. Y en la actualidad es vista, digamos, desde Megafón y bueno, los personajes centrales en un claro sentido decadentista, es decir, todo ese proceso nos conducía a una decadencia en contraposición a un periodo, digamos, de concreción y vigencia de nuevos derechos, sobre todo para los sectores más oprimidos, los trabajadores, etc. Esta novela se destacará además por su potencia simbólica, su capacidad de constituirse en un soporte para una preparación, de una preparación ascética para la realización de, digamos, una expiación, una purificación, ¿no? ¿Qué era la purificación? La reapropiación de la patria, que había sido saqueada desde el punto de vista material y del punto de vista espiritual. Algo que tiene interesante las novelas de Marechal y de otros autores también de la época es el recurrir a personajes arquetípicos, pero que de alguna manera representan personalidades reales. Por ejemplo, el astrólogo Jules será Sul Solar, el petizo Bernini será Scalabrini Ortiz, Barrantes y Barroso serán Eduardo Duhalde y Ortega Peña,
Y bueno, aparecerán una serie de personajes, algunos de los cuales serán cuasi desopilantes, como el loro Nick, ese loro que pertenecía a Igarzábal, que es un oligarca, digamos, uno de los destinatarios, digamos, uno de los antagonistas de la batalla, que era un loro que le había dejado en su casa un empleado guaraní, y que el loro se dedicaba a contradecir a Igarzábal y además a cantar permanentemente la marcha peronista en tiempos que además la marcha peronista estaba prohibida justamente por un decreto de la dictadura. El apodo de Megafomen es básicamente un autodidacta, es el autodidacta del Villa Crespo o el Oscuro de Flores, que instalará un cuartel general en Flores y desde ahí desplegará una serie de acciones conspirativas que de alguna manera digamos, intentarán con éxito recuperar la patria a pesar del destino mismo de Megafón, donde en cierto sentido Marechal expresa la dimensión sacrificial de consagrarse a la lucha por la patria. Graciela Maturo dice con sentido también que es un texto de aventuras, porque es evidente que, digamos, toda la estructura, digamos, del texto constituyen una aventura donde el personaje principal, Megafón, y así se lo llamaba porque aparte de tener un dote que era una forma especial de lectura, él leía de forma diferente a todos los demás, además utilizaba el megáfono para anunciar a los contrincantes en las peleas de boxeo en el club Villa Crespo. Ahí aparece claramente, digamos, en Megafón entonces la idea de una batalla terrenal y una batalla celestial que se dan en dos puntos que coinciden, no están separados. Y aparece también un recurso, capaz de los más interesantes, que la víbora de dos peladuras, ¿no? Como representación de la patria. Una patria vieja que se está muriendo, que es la patria de la oligarquía, la patria en cierto sentido, de los sectores del privilegio, y una nueva que estaba naciendo lentamente, que esa era la peladura interna, ¿no? La peladura externa es lo viejo, lo que se está yendo, la peladura interna es lo nuevo, lo que viene. La verdad que es un libro extraordinario, porque yo estoy explicando estoy transmitiéndole a alguno de los personajes o alguna de las circunstancias de una novela que requería para esos tiempos una inteligencia, porque él de alguna manera estaba cumpliendo una misión política, no en el sentido político, porque él nunca fue un político y lo reconoció, a pesar de que ocupó algunos cargos menores, inclusive algunos de los cuales después se lo fueron reduciendo, pero él sabía, ya en esos tiempos se sentía más un observador que un protagonista, pero en definitiva es un protagonista porque es un libro que da cuenta de la lucha entre lo que él pone ahí paleo-argentina y neo-argentina, ¿no? Marechal es un hombre admirable, es quizás uno de los más grandes escritores de la Argentina, y además poeta. Él, bueno, hace todo un cambio, digamos, del ultraísmo juvenil que compartió con los jóvenes de Martín Fierro, pasa, digamos, a recuperar la estructura poética clásica después de haber hecho una serie de estudios, dos en París, sobre las obras de Aristóteles y Platón y su relación con la de San Agustín y Santo Tomás. Pero además, y esto ya es un desafío para los lectores, apela permanentemente a cuestiones que tienen que ver con la esencialidad justicialista, el tema de la doctrina y el tema de la conducción. Si uno lee la novela en términos de la necesidad de una doctrina para la patria, pero además de una metodología expresa de conducción, que no es liderazgo, que no es jefatura, me parece que puede llegar a encontrar no solamente claves interesantes para entender la época, sino además
claves para pensar el futuro, porque es una novela que en definitiva piensa o nos interpela a pensar en el futuro. Muchísimas gracias a Rosita y a todo el equipo, así que espero haber cumplido con las expectativas.